Viajar en el tiempo de este Bazar de las Utopías apasionante, que es transmitir las experiencias de todos los personajes, de todos los amigos que uno va conociendo o que se suben a la noria del niño del tobogán. Y Ana Lacalle tiene una vertiente, aparte de escritora, filósofa, etcétera, muy importante, que le ha dado un contacto con la realidad muy especial, que es la docencia. ¿Cómo empezaste en la docencia? Bueno, pues empecé en la docencia, la verdad es que porque me gustaba, ¿eh? Yo había estado en Splice como monitora y la verdad es que me gustaba, y además era la manera de poder seguir en el mundo de la filosofía de alguna manera. Y tener también medios económicos, evidentemente, para poder Bueno, sí, moverse, vivir, claro. sí. Sí. ¿Y dónde empezaste tu primeras...? Pues la verdad es que empecé... Aparte de las clases particulares, ya digamos, dentro Sí. de alguna institución o instituto o Estuve en universidad. el Colegio San Ignacio de Sarriá, de los jesuitas, ¿Y ahí y quedabas? estuve filosofía. Filosofía. Y estuve 23 años. Caramba. Allí. Sí. O sea que viste pasar ahí un montón de gente. O sea, vi pasar un montón de gente, incontables, porque podía tener 300 alumnos por curso. Caramba. Y la verdad es que... ¿Qué edades eran? Pues entre 16 y 18. Y la verdad es que yo he disfrutado mucho siendo educadora, siempre me gusta utilizar esta palabra, porque aprendes mucho enseñando. O sea, primero de la materia que enseñas, que es la filosofía, y después aprendes mucho en la relación con los chavales. Con los chavales, ¿tú te implicabas mucho con ellos? Bueno, yo hice de tutora muchos años. Con lo cual y eso exigía, mucho, claro. Exigía, para mí exigía, los demás pues... para mí exigía, pues una relación tú a tú con los chavales que daba como resultado en el fondo... que los chavales se sintieran motivados y estimulados para... ¿Y has seguido manteniendo estudiar. Contacto con antiguos alumnos? Sí, tengo contacto con antiguos alumnos, que ahora ya, yo qué sé, pues los más mayores que tuve tienen 10 años menos que yo, con lo cual ahora ya, pues la verdad es que no se nota mucho de diferencias. Y tengo algunos amigos que son exalumnos o exalumnas. Sí. Y bueno, ¿cómo te planteabas hacer una clase? ¿Te planteabas qué te preocupaba? ¿Que al final del curso tuvieran un conocimiento extensivo o que se quedaran con 4 o 5 inputs importantes? ¿Cómo eras? Bueno, a ver, el bachillerato, sobre todo en segundo, que es donde más estuve yo, está muy marcado por la selectividad. ¿Vale? Lo que pasa es que también es cierto que, en contra de lo que piensan algunos y quizá bastantes, yo creo que para introducirse a la filosofía, la historia de la filosofía es un privilegio. Claro, supongo que según cómo la das, todo tiene su qué. Pero yo intentaba que vieran que el mundo, la realidad, se puede mirar desde muchas perspectivas. Siempre hay que argumentar cuando se sostienen una serie de convicciones siempre hay que ser capaz de argumentar, hay que ser capaz de construir de alguna manera creencias o convicciones que estén arraigadas, y también arraigadas emocionalmente, de eso hablaremos después, ¿no? Y bueno, pues el hecho de ver autores distintos, Platón por un lado, ¿no?, que parece que siempre hablamos pues de la utopía, del Hume, que era un escéptico, Kant. A través de estos autores yo creo que intentaba mostrar a los alumnos las distintas formas que hay de ver el mundo, posibles respuestas que se pueden dar y preguntas que surgen una vez das respuestas, ¿no? Y por tanto es educar a esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis, ese pensar antes de actuar, para que sea realmente una acción lo que haces y no una reacción. Sí, eso está muy bien, o una manipulación. Está muy bien porque hay también, justo junto a la negación, que hablábamos también de la emoción, hay una especie de elogio de la hora y del vértigo, ¿no? En el elogio del vértigo, como dicen los viejos refranes, la velocidad no es exactamente correr a 300 kilómetros por hora, sino sintonizar con la velocidad que tiene la vida, ¿no? Subirse al raíl correspondiente que tienes en la vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que es cierto que el entorno nos intenta acelerar, ¿no? Porque
Ese es el producto típicamente sí, bueno, la forma capitalista de funcionamiento, ¿no? La producción Sí, en la o la aceleración productividad. está la duda. Aceleras porque tienes miedo a no llegar. Sí, pero aunque externamente se imponga un tipo de aceleración, tenemos que tener nosotros esa capacidad de decir, yo llego hasta aquí porque tengo que encontrar mi lugar, ¿no? Y que cada uno encuentre su lugar en este entramado de relaciones Yo que creo es que la ese es el punto sociedad, clave, el punto clave. pues hay que saber decir, bueno, pues yo llego hasta aquí porque este es mi lugar, no en un sentido físico, ¿no? Es mi lugar en el sentido, Es o sea, flexible, pero el en lugar relación a existe. los demás. Exacto, sí, sí. Y va fluctuando a lo largo de la vida, ¿eh? O sea, Sí, el nadie puede lugar decir que no. tiene un lugar en el No, sentido en el no, que lo no, usa pero porque estático, hay ¿no? movilidad, ¿no? Lo que decía bien María Zambrana, hay movilidad dentro de la posible quietud del espacio, siempre hay una movilidad, pero sí es cierto que tú te mueves más rápido cuando encuentras tu lugar. Yo siempre pongo esa imagen un poco entre literaria y filosófica, de decir, a veces avanzas muchísimo más tumbado en la cama, mentalmente en tu lugar, que corriendo de un lado para otro. Claro. Porque al estar en tu lugar, Más si eres poeta. los acontecimientos se mueven en sintonía. Claro, sí, sí. Y te mueves, curiosamente alcanzas, de repente te ves en 300 cosas a la vez, como diciendo, caramba, están moviéndose porque se mueven solas. O sea, las cosas se mueven solas si tú estás sintonizado. Yo siempre pongo el ejemplo de los tendidos eléctricos de las luces, ¿no? Sí. Tú le das a donde tienes que dar el aparatito y empiezas a iluminarse y digo, pero anda, ¿qué es lo que he hecho? En cadena. En cadena, claro, que es lo que vivimos en cadena. Sí, sí. Es decir, yo pienso que no somos más que parte de un mismo ser universal, ¿no? O vida, ¿no? Entonces nuestro éxito, nuestro desasosiego viene, y parte lo reflejaba muy bien en su libro Fernando Pessoa, ¿no? En el libro El desasosiego, sí, donde hablaba del no estar incómodo consigo mismo. Fíjate que él hacía los heterónimos, muchos nombres, y en realidad, claro, en eso estaba la posible solución, en el problema estaba la solución, en reconocer que tú eres miles de seres a la vez y que durante la vida vas muriendo en varias veces y vas como aquellos cohetes que iban soltando espacio, ¿no? Uh-huh. Es el mismo cohete y vas muriendo. Si no mueres, no creces. Sí, sí. Y entonces fíjate que se producen en la vida impactos, solo te mueves, solo mueves el culito del sofá cuando te pegan un tortazo de alguna forma a la vida. Que te lo pega, pero no te remata. La famoso lo que no mata engorda. Es sí. Es decir, te pega porque si no la tendencia del ser humano es dar la comodidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, el hecho de... O la vagancia absoluta. Sí, sí, sí. La pereza, ¿no? Pero bueno, también el hecho de diferenciar de alguna manera lo que es la aceleración externa sí. de lo que es el movimiento interno, ¿no? Ahí está, claro. Porque el movimiento interno es el que te ayuda a tejerte a ti mismo y a tejer las relaciones con los demás. Te ¿no? puedes mover internamente. Los místicos, la alquimia, que sé, todos esos caminos, ¿no? que nos enseñaban. Yo me recuerdo al haber estudiado la figura de Giordano Bruno, su teatro de la memoria, ¿no? El idioma de la imaginación, que Gómez de Liaño, Ignacio Gómez de Liaño, buen amigo, hizo un libro precioso sobre estudiando eso, como te decía, bueno, tú puedes recordar 100.000 cosas a partir de colocar cada acontecimiento en un sitio mental. Y entonces cuando vayas tirando del hilo recordarás todo. Recordarás aquellas cosas que jamás a lo mejor no has vivido, pero que viven en ti a través de otras experiencias. Exacto, ¿no? Sí, sí. Que es el famoso déjà vu. El déjà vu no deja de ser más que en realidad no es que tú físicamente hayas estado en aquel sitio, pero como eres parte del ser universal, como has entrado en la calle de la memoria y has tocado la tecla necesaria, resulta que lo estás viendo como algo perfectamente reconocible, como algo que ha ocurrido, ¿no? Y que puede ser también una especie de recuperación, ¿no? de una experiencia emocional que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido, que podemos haberlo tenido, aunque físicamente no la hayamos tocado, exacto, pero que estaba pendiente esperándonos, de nosotros, de nuestros antepasados, de los que vienen, de los que vendrán, de lo que sea, pero algo que está conectado con nuestra historia. Oye, sí hay una cosa especial que tú, como has estado en la educación, y creo que forma parte de nuestra época, yo pienso que nos han educado demasiado en decirnos que sí a las cosas, que decirnos que sí fácilmente. Que una educación, como hacían los clásicos a veces, en el no, ¿no? Es decir, esto es así, pero usted, este momento, ahora no. Acostúmbrese a esperar.
acostúmbrese a dejar que los acontecimientos ocurran, que no pedir esa respuesta como si fueras un perrito, como si fueras un animal inmediata. Sí. Necesitas el caramelo, si no te mueves, si no saltas, si no buscas la pelota, ¿no? Lo que pasa es que yo haría una distinción entre cómo nos han educado a nosotros, es decir, a ti, a mí, por edad. Sí. Y cómo hace generaciones que se está educando. Exacto, sí, hay una diferencia. A mí sí me han educado en eso. A nosotros nos educaron en el esfuerzo, en el madre, no. Cuando iba, y yo iba con ella, y veía un TVO que me gustaba, y decía, bueno, oye, ¿me compras TVO? Dice, hoy no. Dice que papá no ha ganado perritas, dice, y al cabo de 3 o 4 días ella venía con el TVO. Cuando tú no esperabas el TVO. Exacto, pero era una educación de decir, no por no negarte ni castigarte, no, sino por que decir... hay que educar la paciencia también. La paciencia por conseguir las cosas. Exacto. Para que tú luego en la vida verás que tienes que... primero no esperar con ansiedad, ya la vida te regalará. Y luego sacar partido de lo que te va ocurriendo. Porque si no va a pasar que ni vas a disfrutar de un encuentro con alguien que no preveías, ni vas a disfrutar, ni te sabrás acomodar a la circunstancia, de si has pensado en un restaurante mejor no sabrás acomodarte al bocata de tortilla, y a lo mejor el bocata de tortilla está fantástico ese día, es decir, no te sabrás acomodar, no sabrás ser flexible y vas a sufrir innecesariamente mucho. Claro, es que a ver, estamos viviendo en el mundo de la inmediatez, y los jóvenes adolescentes, bueno, jóvenes quizá de 30 para abajo, están acostumbrados a esto quiero, esto tengo, pero además de forma inmediata, ¿no? Eso es muy erróneo. Esto, las redes sociales, internet y todo esto lo favorece mucho, porque tú picas una tecla y tienes lo que quieres. Sí, lo que ocurre, yo salgo en defensa siempre de las redes sociales porque eso pasa como el avión o si coges el AVE, es decir, puede ser muy romántico, idílico ir con una diligencia de Barcelona a Madrid, pero yo puedo plantearme y volver el mismo día de Barcelona y Madrid. Es decir, no, el instrumento nunca es culpable, es decir, es el uso y es una tendencia. Si no hubiera las redes harían lo mismo con nosotros, porque eso ya viene de tiempo, viene de tiempo esa cultura de la hora, la cultura de la imagen. Yo veo chicas que sufren, están comiendo contigo, jóvenes, y dicen que están gordas, están delgadas, están fantásticas, están guapísimas, pero claro, para ellas están gordas. O sea, hay un estereotipo social, hay enfermedades nuevas que no se conocían, vinculadas a las dependencias, ya no solo a las drogodependencias, la ludopatía, la bulimia, la anorexia, etcétera, con la ansiedad. Es un fenómeno de ansiedad. La ansiedad yo creo que tiene una parte natural, todos tenemos ansiedad muchas veces por cosas, pero lo malo es que dure 3 horas. Una ansiedad que puede venirte momentánea, te calma y dices, reflexionas desde el punto de vista emocional, no racional, y dices, básico, yo tener ansiedad me genera dolor de estómago. Por lo tanto, si escucho mis emociones, que son el detector, descarto ansiedad. Me da lo mismo. Lo que pasa es que, a ver, se acostumbra a decir ahora que hay más trastornos mentales que antes. Yo creo que cada época tiene sus patologías también había formuladas. Había mucho. ¿Te acuerdas de la melancolía, aquella famosa? La gente y la histeria. La histeria, aquella gente que se encerraba. Pero, y no salía, ¿no? Sí, yo creo que ahora se conoce más y además se tiende hay una excesiva tendencia a patologizar cosas que son normales. A medicarlo todo. Sí, bueno, y a considerarlo patológico. Y a considerar enfermedad algo que es completamente natural. Es exacto, que me entristezco. Estar triste, hay que estar triste. Mira, yo siempre recomiendo técnicamente, a lo mejor es una locura mía, llorar o entristecerse, incluso técnicamente cada día. Así lo mismo que tomas un diurético o te tumbas en la cama o te quitas la ropa y hace que tu riñón funcione y vaya mejor, y ves luego las piernas, caramba, si las tenía hinchadas y ahora están más pequeñas. ¿Por qué? Porque has vaciado el líquido, lógicamente. Le has dado al cuerpo lo que necesitaba. Pues hay una parte de nuestro interior que es como unas lágrimas, que es como un mar interior, que hay que sacarlo. Antes, fíjate cómo tenía la gente esa sabiduría popular, se escuchaba una radionovela y se ponía a llorar, se quedaban las señoras ahí con las de que lloras con sin lucecita, con simplemente Carí, con lo de Guillermo Casaseca, técnicamente lloraban, ¿no? Sí, se entristecían y luego cantaban,
cantaban, hacían las dos cosas, Sí. cantaban en los patios de vecindad. ¿Tú te acuerdas que la gente cantaba antes? Tú subías por una escalera y Y cantabas. oías cantar, sí, sí. Hoy si cantas, yo bajo cantando, me miran como si estuviera te has pegado 3 gin tonics ya. Bueno, me dicen que se están apagando las luces del niño del tobogán, pero yo no quiero dejar esta sesión sin que nos leas algo así que sirva un poco como resumen último de tu trabajo en este par de minutos que nos quedan, y que para que la gente se haga una idea de toda la obra ya que pueden encontrar siguiéndote en las redes como Ana Lacalle, ¿no? La filosofía del reconocimiento y todas las páginas que tienes, ¿eh? Y un pequeño corte de texto. Yo querría aprovechar para aclarar lo del título de la novela esta que he dicho, Existo, coma. Esa coma es muy importante para vivir. Porque, a ver, la existencia es algo que nos viene dado a los humanos como a cualquier ser vivo, ¿vale? Somos individuos materiales, somos cuerpo, estamos corporizados y, por lo tanto, somos, pues, padecemos, sentimos dolor, sentimos alegría, ¿no? Las emociones están vinculadas a la sensibilidad y al cuerpo. Pero los humanos tenemos algo que de momento parece peculiar de los humanos, digo de momento porque no se sabe nunca, ¿no? Y es esa capacidad de que nuestra existencia, que es lo que hablábamos antes, sea digna de ser vivida. Es decir, muy bonito. Nuestra existencia es vida si nuestra existencia es deseable. Es vida para vivirla. Exacto, es una vida deseable. Y para sentirla con intensidad. Exacto, para mí. Por eso, si no, no merece la pena. Yo siempre distingo existencia de vida, porque la existencia la tenemos cualquier ser vivo. Ahora, la vida es algo que construimos nosotros y que debemos construirla sabiendo que hay dolor y que hay placer o alegría. La vida la llenamos con contenidos emocionales y la llenamos con nuestra voluntad de vivirla, ¿no? Exacto. De no dejarla pasar, ¿no? Sí. Bueno, Ana, pues nos seguiremos viendo en este parque. Pues sí, yo cada vez más barrio. Mayorcito, pero seguiré siendo niño hasta que me vaya al otro planeta del que no me he marchado nunca. Pero bueno, en mi circunvalación, muchísimas gracias. Bueno, por muchas estar con gracias a nosotros. ti, Carlos. Venga, un abrazo y hasta prontito. Venga, igualmente, gracias.